Amigos del alma, buscadores de la verdad velada, custodios de la chispa divina que resuena en las profundidades de su ser. ¿Alguna vez se han preguntado si la vorágine de la ira, ese fuego devorador que parece consumir la esencia misma de su espíritu, es una fuerza indomable destinada a mantenerlos cautivos en un ciclo perpetuo de desasosiego? ¿O acaso esta emoción tumultuosa, a menudo malinterpretada y temida, encierra en su núcleo una sabiduría ancestral, un código cifrado que, una vez desentrañado, puede desvelar los caminos hacia una paz que trasciende cualquier concepto conocido, una serenidad inquebrantable forjada en el crisol de la propia experiencia? He aquí la gran paradoja que pocos se atreven a contemplar con la mirada de la revelación, aquello que percibimos como nuestro más acérrimo adversario interior. La ira en su manifestación más cruda y explosiva, podría ser en realidad el heraldo de una transformación profunda, un grito silencioso del alma que busca liberar las cadenas invisibles que atan su verdadero potencial, una flecha que apunta a la verdadera fuente de su inquietud. Permítanme guiarles hoy por un sendero apenas transitado por las masas, un camino que se adentra en los anales de la sabiduría milenaria, específicamente en los profundos legados del budismo, donde se ha forjado una alquimia interior capaz de transmutar el plomo de la furia en el oro resplandeciente de la serenidad, no a través de la supresión, sino de una comprensión radical. Este no es un mero discurso sobre el control superficial de las emociones, es una inmersión profunda en la ciencia oculta de la conciencia, una revelación que desafiará sus paradigmas más arraigados sobre el origen, el propósito y la función de la ira en el tapiz de la existencia humana. Y si les dijera que la ira no es una anomalía a suprimir con la fuerza bruta de la voluntad, sino un mensajero, a veces brutalmente honesto y estridente, que señala las heridas no sanadas, los miedos inconfesos, o las expectativas truncadas que residen en el santuario más recóndito de su ser? Y si esta emoción, lejos de ser un mero producto de una provocación externa, es en verdad una armadura densa, forjada con el dolor y el sufrimiento, acumulados a lo largo de incontables experiencias, que paradójicamente, les impide acceder a su propia luz interior, a la verdadera naturaleza compasiva de su espíritu? A lo largo de los siglos, maestros iluminados y sabios ancestrales han caminado por este mismo sendero, descifrando los intrincados misterios de la psique humana y legándonos técnicas que son verdaderas llaves maestras para abrir las puertas de la percepción, liberando la mente de las cárceles autoimpuestas. Hoy, les invito a descorrer el velo que oculta estos secretos, un conocimiento reservado para aquellos con la valentía de mirar hacia adentro. Nos aventuraremos más allá de la reacción instintiva y el impulso ciego, para explorar la trascendente práctica de la observación desapasionada, esa habilidad suprema de contemplar la tempestad emocional sin ser arrastrados por sus corrientes destructivas, de ser el observador inmutable. Descubrirán cómo la elección consciente, como un faro inamovible en la noche más oscura del alma, puede despojar al enojo de su poder ilusorio. Una lección magistral que resonará con la antigua parábola Zen sobre la profunda verdad de no aceptar la ofensa, una verdad que devuelve el poder al centro de su propio ser. Empero, nuestro viaje de autodescubrimiento no se detiene en la mera comprensión intelectual de estos principios esotéricos. Nos sumergiremos en las profundidades de la aplicación práctica, explorando métodos ancestrales, refinados durante milenios por los sabios del Dharma, que les permitirán transformar activamente la energía de la ira, desde la serena maestría de la atención plena en la respiración, que ancla la mente dispersa en el aquí y el ahora, disolviendo la tensión acumulada en el sistema nervioso, hasta la potente meditación de la compasión, conocida como metta, una práctica que disuelve el resentimiento más arraigado y cultiva la bondad amorosa, incluso hacia aquellos que percibimos como la fuente de nuestra aflicción. Y quizás el más profundo y liberador de todos, el desapego del ego, esa valiente liberación de la imperiosa necesidad de tener razón, una elección consciente por la paz interior que supera con creces cualquier orgullo efímero o validación externa. Prepárense, pues, para una revelación que cambiará fundamentalmente su relación con esta poderosa y a menudo malentendida emoción. La ira, a la luz de este conocimiento ancestral y transformador, se revelará no como una enemiga a conquistar o erradicar, sino como una maestra, una guía severa pero compasiva, que ilumina los límites personales que necesitan ser expandidos. Señala las heridas emocionales que claman por sanación y susurra la profunda necesidad de soltar las expectativas rígidas que nos encadenan a la frustración. Este es un viaje hacia la libertad interior, un despertar a la verdadera naturaleza de su ser, un paso hacia la iluminación espiritual. Ansí sienten el eco de esta verdad, resonando en las cámaras secretas de su espíritu. Si anhelan la calma inquebrantable en medio de la tormenta de la vida,
Si buscan desentrañar los hilos invisibles que tejen la realidad de sus emociones y dominarlos, les invito a ser parte de esta comunidad de buscadores de la sabiduría. Den el primer paso en esta senda hacia el conocimiento ancestral y transformador. Dejen un me gusta si esta promesa de revelación les conmueve hasta lo más profundo. Compartan sus pensamientos y percepciones en los comentarios, pues su perspectiva enriquece inmensamente este tapiz colectivo de sabiduría. Y lo más importante, suscríbanse a este canal para que el flujo de esta sabiduría transformadora nunca cese y para que no se pierdan ni un solo fragmento de las verdades que están por ciertas. El momento de la alquimia interior ha llegado y la puerta está abierta a amigos buscadores de la verdad. Adentrémonos en la ira, emoción tan potente como incomprendida. Imagínenla no como un demonio, sino como energía primigenia de nuestro ser. En su esencia pura, es una señal en un guardián que alerta límites traspasados, injusticias percibidas o necesidades insatisfechas. Es la llama ancestral del coraje, indispensable para la afirmación del ser. Sin ella, seríamos autómatas. Pero la paradoja surge cuando esta fuerza se transmuta, el guardián se vuelve carcelero. La llama que ilumina, un incendio incontrolable, que consume razón y paz. Ahí la ira deja de ser aliada, erigiéndose en tirano que secuestra voluntad y dicta acciones lamentables. El enigma no es su existencia, sino su dominio. Cómo esta energía intrínseca se vuelve nuestra propia ruina. La respuesta reside en la alquimia de su descontrol. Desde la perspectiva de los antiguos sabios, la ira es el grito del ego herido. Textos herméticos hablan de purificar elementos inferiores del alma. La ira es yes o no, reacción visceral al chocar. Nuestra percepción con lo que debería ser, es manifestación de profunda disonancia interna. Cuando nuestra imagen o expectativas son amenazadas o destrozadas por la realidad, la ira irrumpe. Maestros Zen, sobre impermanencia, señalaban que gran parte del sufrimiento, incluida la ira, nace de la resistencia a lo que es nos aferremos, a una ilusión de control. Al desvanecerse, la frustración se incuba en furia. Así, la ira no es solo respuesta externa, sino reflejo de vulnerabilidades internas, de cadenas de apego a resultados específicos. Su origen es más profundo de lo que la superficie revela. Cuando la ira toma las riendas, nos convierte en marionetas de una fuerza incomprensible. Se manifiesta como neblina carmesí que nubla el juicio, marea ardiente que arrastra la razón, a acciones lamentables. Antiguos chamanes hablaban de ser poseído, alegoría de cómo la ira no gestionada nos posee, dictando palabras hirientes y actos impulsivos. Este secuestro de conciencia es realidad neurológica y espiritual. Amígdala se sobrecarga, inundando el sistema con hormonas de estrés. Nuestra sombra, lo reprimido, emerge sin filtro, proyectando miedos y resentimientos. Enseñanzas gnósticas describen esto como entrega a pasiones inferiores que encadenan el alma. La tragedia no es sentir ira, sino ser conducido por ella, perdiendo respuesta consciente. La ira controladora es el velo que impide ver el problema, que rara vez reside en el externo o tradiciones ancestrales. En rollos del Mar Muerto o Nage Hammadi, ofrecían caminos para transmutar la ira. Estoicos, como Séneca en De Ira, no abogaban supresión, sino comprensión y manejo. Para ellos, ira era perturbación del alma, elección al permitir que apariencias externas dicten nuestra paz. Sostenían que la ira surge de nuestra interpretación de la ofensa, lección que resuena con la alquimia interior, al transformar nuestra relación con el mundo. Textos alquímicos herméticos aplicaban salv et coagula a emociones en la ira. Metal base. Debía ser disuelta, entendida, y luego coagulada recompuesta, transmutándose de reacción destructiva a energía purificada. Sutras budistas la ven como aflicción mental kalesh, a que oscurece. El camino no es erradicarla, sino observarla y no apegarse. Estas enseñanzas susurran a ira, en forma cruda. Es información valiosa. El poder reside en desentrañar su mensaje y canalizar su potencia. Así pues, mis queridos iniciados, la ira no es la enemiga a aplastar, sino la mensajera encapuchada que trae noticias de los reinos internos. Su voz, estridente, nos señala heridas no cicatrizadas, creencias desafiadas o límites sagrados violados. Es un faro que ilumina la necesidad de autoconocimiento y sanación interior. La clave no es aniquilarla, sino despojarla de su poder, de control, comprendiendo su anatomía y propósito. Al observarla sin juicio, como un científico, su poder se transforma. Se convierte en catalizador para el cambio e impulsa a establecer límites, comunicar necesidades y resolver conflictos internos. Esta transmutación es alquimia sagrada en convertir el plomo de la reacción impulsiva en el oro de la sabiduría. Conscient, hemos desvelado la primera capa del enigma de la ira, comprendiendo su naturaleza dual,
y que su dominio es reflejo de nuestra libertad o esclavitud. Pero esta es solo la antesala, que ocurre cuando la ira no es puntual, sino sombra, persist. ¿Cómo se vincula con la construcción de nuestro yo y las cadenas de nuestro karma? Esto nos conduce a la siguiente fase, un territorio aún más enigmático en contemplad, pues la ira como un crudo jeroglífico, una escritura sagrada que se manifiesta en el tejido de vuestro ser, no para condenaros, sino para señalar la herida. Kyusu es, en esencia, un mensajero del dolor no reconocido, una alarma que resuena en las profundidades de vuestro templo interior. Pensemos en los antiguos textos herméticos, los que susurran sobre la correspondencia entre lo macro y lo microcosmos, así como la tierra reacciona con terremotos ante la presión interna. Vuestra psique manifiesta la ira cuando una grieta se abre en el alma. Cada explosión, cada erebato, es un eco de un lamento silenciado, de una experiencia traumática que se ha petrificado en las capas más profundas de vuestro inconsciente. Es un espejo que os obliga a confrontar lo que habéis evitado, el punto exacto donde la luz de la conciencia se ha negado a penetrar, dejando una sombra de sufrimiento que clama por ser vista y, finalmente, liberada. Y, si el dolor es la raíz, el miedo es el humus que lo alimenta. La ira a menudo es la fiera guardiana de una vulnerabilidad insoportable. La armadura que os ponéis cuando sentís que vuestro santuario interior está siendo invadido o amenazado. Consideremos los relatos de los monjes guerreros zen, que aprendieron a transformar el miedo a la muerte en una disciplina marcial impecable. No negaban el miedo, sino que lo transmutaban. De manera similar, vuestra ira, cuando nace del temor, os está revelando la fragilidad de vuestras defensas, la precariedad de vuestro control sobre lo desconocido. Es el grito primario del ego que se siente expuesto, desprotegido ante la inmensidad de la incertidumbre. Este mensajero furioso se interpela a reconocer vuestros temores más recónditos en el miedo al rechazo, al abandono, a la insuficiencia, a la pérdida de identidad. Solo al desenmascarar estos miedos ocultos, podréis comenzar a disolver el velo de la ilusión que os ata a la reactividad. Además, la ira se presenta como el heraldo de las expectativas no cumplidas, esos contratos tácitos que habéis establecido con el universo y con los demás. Estas expectativas, a menudo inconscientes, son como hilos invisibles que extendéis hacia el futuro, y cuando se rompen, la frustración se enciende, ardiendo hasta convertirse en ira. Los textos alquímicos antiguos hablan de la disolución y la coagulación anum, proceso de romper lo viejo para que nazca lo nuevo. Vuestra ira por las expectativas frustradas es precisamente esa disolución, un indicativo de que vuestras proyecciones mentales no se alinean con la realidad manifestada. Es la voz que os susurra que el camino trazado no es el que el destino os reserva, o que el otro ser no se ajusta a la imagen que de él habéis construido. Es un llamado a la rendición, a la flexibilidad del junco, que se dobla con el viento en lugar de romperse en la ira. En este contexto de mensajera, es el oráculo interior que os compele a mirar hacia adentro, a iniciar una profunda alquimia del ser. No es un fallo moral, sino una brújula mística que apunta a las zonas oscuras de vuestro mapa psíquico. Os invita a una introspección radical. ¿Qué herida ancestral está siendo tocada? ¿Qué miedo profundo ha sido desatado? ¿Qué expectativa ilusoria se ha desmoronado? Este proceso de autoindagación, esta disección sagrada de vuestro propio engranaje emocional, es el verdadero propósito de su manifestación. Al observar la ira sin juicio, como si fuerais un sabio ermitaño contemplando una cascada, permitís que su energía bruta se transforme en claridad, en un conocimiento profundo de vuestras propias vulnerabilidades y fortalezas, una fuerza vital que os impelirá a la sanación en esta profunda inmersión donde el propósito transformador de la ira se revela. Deja de ser una fuerza destructiva para convertirse en un faro que ilumina vuestro camino hacia la plenitud. El trabajo no es erradicarla, sino entender su lenguaje cifrado, decodificar sus simbolismos y utilizar su energía para reconstruir vuestro ser con cimientos más sólidos y conscientes. Este camino es una odisea, un viaje por los pasillos laberínticos de vuestra propia psique. Pero ¿qué sucede cuando este mensaje se repite? Cuando la ira no es una visita esporádica, sino una inquilina constante en la morada del alma. ¿Cómo se vincula esta recurrencia con los patrones invisibles que tejen el tapiz de vuestra existencia? Patrones que muchos llaman karma o destino. Esto nos lleva a explorar los ciclos de la ira y la huella que dejan en el alma, aunque la ira se presente a veces como una moradora perpetua en el santuario del alma, cual inquilina indeseada que se niega a partir. Su aparente permanencia es, en esencia, una de las más sutiles ilusiones tejidas por la mente. La sabiduría ancestral, susurrada en los Vedas y resonando en los sutras budistas, nos revela que todo fenómeno, cada emoción, es por naturaleza impermanente. La ira no es el vasto océano de vuestra existencia,
sino una ola tumultuosa en su superficie, nacida de la profundidad y destinada a disolverse en ella. Vosotros sois la orilla inmutable que observa, el testigo sereno, el espacio ilimitado donde las olas de la emoción surgen y se desvanecen. Reconocer su transitoriedad es el primer paso para desatar sus cadenas. Como una tormenta que inevitablemente, Seed su furia, la ira también pasará. En esta observación desapegada no implica una represión, un esfuerzo por sofocar la llama interna, sino una profunda desidentificación. Es el arte de ser el observador y no el observado, de entender que la emoción no es vuestro ser, sino una manifestación temporal de energía. Los antiguos maestros herméticos, en sus misteriosos tratados sobre la alquimia interior, hablaban de la transmutación del plomo burdo de las pasiones en el oro puro de la conciencia. Este proceso se inicia anclándose en el presente, a menudo a través de la respiración consciente, ese hilo dorado que os conecta con el aquí y ahora. Al sentir la oleada de ira, permitid que vuestra conciencia se eleve por encima de ella, como la montaña que observa el paso de las nubes sin ser afectada por su forma o su sombra. Así, la ira se convierte en la materia prima para vuestra propia iluminación. En cada manifestación de ira, lleva consigo una narrativa, un relato silencioso, que hemos tejido sobre su origen y justificación. Es una trama de expectativas frustradas, heridas no sanadas o miedos proyectados. Pero, ¿y si esta narrativa fuese una creación de vuestra propia mente, alimentada por memorias ancestrales o incluso por entidades sutiles que, según textos apócrifos y prohibidos como ciertos fragmentos gnósticos, prosperan en nuestra reactividad? Estos escritos sugieren que formas de pensamiento se nutren del caos de la pasión descontrolada. Vuestra tarea es desentrañar esta madeja, cuestionar la validez del relato, recordar la leyenda de Mara intentando perturbar al Buda. El Buda no luchó, sino que observó con una ecuanimidad inquebrantable, permitiendo que las ilusiones de Mara se disolvieran. En la verdad profunda es que no solo la ira, sino la totalidad de la existencia fenoménica es intrínsecamente transitoria, desde el aliento cósmico que insufla y retira la vida, hasta el Tao que fluye en constante cambio. Todo surge, persiste y se disuelve. Esta ley de impermanencia es el pulso mismo del cosmos. La ira es pues una visitante efímera, una sombra fugaz proyectada sobre el muro de vuestra conciencia eterna. Cuando os desidentificáis de ella, cuando dejáis de susurrarle yo soy esta ira, y en su lugar afirmáis, estoy observando esta ira, la identificación se disuelve, y la cualidad fugaz del fenómeno se revela plenamente. La verdadera liberación adviene cuando la observación se convierte en vuestro estado natural. El espacio prístino que se abre entre el observador y la emoción observada es el crisol donde la reacción automática cede paso a la respuesta consciente. Esta práctica, constante y rigurosa, no es meramente paciencia, sino una forja del espíritu, un acto de profunda automaestría. Al liberar vuestra identificación con la ira, o con cualquier otra emoción pasajera, activáis un potencial superior, una conciencia capaz de trascender la dualidad. Pero esta senda, amados buscadores, apenas comienza a desvelar sus secretos más profundos. ¿Qué implicaciones tiene esta maestría sobre los hilos invisibles que conectan vuestro mundo interior con el tapiz de la realidad externa? La respuesta nos aguarda en los confines donde la alquimia interna se encuentra con la manifestación, en la profunda urdimbre de vuestra existencia. Donde la alquimia interna se encuentra con la manifestación, yace una verdad fundamental que pocos disciernen: en la soberanía sobre vuestro propio templo interior. Hemos explorado la naturaleza efímera de la ira, ese fuego fatuo que pretende consumir la serenidad. Pero ¿qué ocurre cuando ese fuego os es ofrecido directamente por la mano de otro? Aquí es donde la maestría del observador trasciende la mera contemplación y se convierte en una acción poderosa, invisible pero inquebrantable. Es la elección consciente de no abrir la puerta a aquello que no os pertenece, una decisión que resuena con los ecos de la sabiduría ancestral, recordándonos que el verdadero poder reside en la inviolabilidad de vuestro espíritu. Permitidme desvelaros una de esas perlas de sabiduría, tejida en el corazón de una historia zen, que ha resistido las arenas del tiempo, no por su grandilocuencia, sino por su simplicidad reveladora. Se cuenta que, en una aldea remota, un samurái, conocido por su temperamento iracundo, se acercó a un maestro zen. El guerrero, impulsado por una ira desmedida y un deseo de provocar, comenzó a insultar al monje con las palabras más viles y ofensivas que podía concebir. Lo denigró, lo maldijo y lo acusó de cada pecado imaginable. La escena se desplegó bajo el sol, con el samurái vociferando su veneno y el monje sentado en perfecta calma, su rostro un espejo de serenidad. Sus ojos fijos en el horizonte distante a minuto, se convirtieron en una eternidad para el samurái, cuya furia se incrementaba al no obtener reacción alguna. Finalmente, exhausto y con la garganta seca, el guerrero preguntó con desprecio en Daime: monje,
¿eres un tonto? ¿O acaso no has entendido ni una sola de mis palabras? El maestro Zen, con una suave sonrisa y una voz tan tranquila como el murmullo de un arroyo, respondió Onsi. Alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas. ¿A quién le pertenece entonces el regalo? ¿El samurái? Desconcertado por la pregunta, musitón pues, ¿a quién lo ha ofrecido? Supongo. A lo que el monje replicó, precisamente. Y así ha ocurrido con tus insultos y tu ira. Yo no los he aceptado. Por lo tanto, te pertenecen enteramente. A ti, An, esta es la esencia de la soberanía emocional. Una verdad tan antigua como el aliento primordial. Vuestros ancestros, desde los estoicos, en la Grecia antigua, hasta los ascetas védicos y los practicantes herméticos, comprendieron que la única arena donde poseéis control absoluto es vuestro fuero interno. Los insultos, las ofensas, la ira ajena, son proyecciones energéticas, semillas tóxicas lanzadas al viento. Si las recogéis, si las aceptáis en vuestro jardín interior, florecerán en amargura y resentimiento. Pero si las dejáis caer al suelo, si os negáis a nutrirlas con vuestra atención y vuestra energía, simplemente se desvanecerán, regresando al plano de donde surgieron. No se trata de ignorancia, sino de discernimiento, de una alquimia que transforma la agresión externa en una oportunidad para reafirmar vuestra inexpugnable pasán. El monje Zen, al no aceptar la ofensa, no solo se liberó a sí mismo, sino que también despojó al samurái de su poder sobre él, forzándolo a confrontar su propia ira. Es una danza sutil, donde la inacción se convierte en la más potente de las acciones. Cada vez que elegís no aceptar la ofusión, cada vez que os negáis a permitir que la oscuridad ajena contamine vuestra luz, no solo preserváis vuestro santuario interior, sino que también os convertís en un faro para aquellos atrapados en la ilusión de la reactividad. Esta es la transmutación más profunda, convertir el veneno en medicina, la agresión en una lección de autopropiedad. Pero ¿cómo se aplica esta maestría, no solo a los insultos directos, sino también a las vibraciones sutiles y las energías invisibles que nos rodean, tejiendo la red de nuestra realidad? Esta es la siguiente capa del misterio a desvelar. Entendieron que la única arena donde poseéis control absoluto es vuestro fuero interno. Los insultos, las ofensas, la ira ajena, son proyecciones energéticas, semillas tóxicas lanzadas al viento. Si las recogéis, si las aceptáis en vuestro jardín interior, florecerán en amargura y resentimiento. Pero si las dejáis caer al suelo, si os negáis a nutrirlas con vuestra atención y vuestra energía, simplemente se desvanecerán, regresando al plano de donde surgieron. No se trata de ignorancia, sino de discernimiento, de una alquimia que transforma la agresión externa en una oportunidad para reafirmar vuestra inexpugnable pasán. El monje Zen, al no aceptar la ofensa, no solo se liberó a sí mismo, sino que también despojó al samurái de su poder sobre él, forzándolo a confrontar su propia ira. Es una danza sutil, donde la inacción se convierte en la más potente de las acciones. Cada vez que elegís no aceptar la ofusión, cada vez que os negáis a permitir que la oscuridad ajena contamine vuestra luz, no solo preserváis vuestro santuario interior, sino que también os convertís en un faro para aquellos atrapados en la ilusión de la reactividad. Esta es la transmutación más profunda, convertir el veneno en medicina, la agresión en una lección de autopropiedad. Pero ¿cómo se aplica esta maestría, no solo a los insultos directos, sino también a las vibraciones sutiles y las energías invisibles que nos rodean, tejiendo la red de nuestra realidad? Esta es la siguiente capa del misterio a desvelar. En la ira, esa ráfaga incandescente que consume, es rara vez lo que aparenta en su superficie bullente. Es, en esencia profunda, un velo que oculta una verdad más vulnerable. ¿Habéis observado cómo el león herido ruge con furia desproporcionada? No es agresión pura, sino terror subyacente, dolor pulsante. Así, la ira humana es con frecuencia una armadura forjada en el crisol del sufrimiento no resuelto, un escudo impenetrable que protege heridas invisibles del alma. Es una energía desviada torrente que, en lugar de sanar su desequilibrio, se proyecta exteriormente, buscando un eco para su incomodidad interna. Este velo de fuego, aunque destructivo, es también una invitación a la introspección, un indicio de algo valioso, esperando ser descubierto, que oculta esta formidable armadura. Debajo de su superficie residen dolores antiguos, traumas olvidados por la mente consciente, pero grabados en la memoria celular, miedos ancestrales y duelos inconclusos que nunca encontraron liberación. Estos fantasmas del pasado, al ser perturbados por una palabra o circunstancia trivial, despiertan con vehemencia. Los antiguos textos herméticos, como fragmentos del Corpus Hermeticum, aludían a estos estados de desequilibrio, donde pasiones no transmutadas se coagulan, formando nudos energéticos que impiden el flujo de la conciencia. La ira, en este contexto,
no es más que la convulsión de un alma que clama por atención, por sanación, por la luz de la comprensión que disipe sus sombras. En el mecanismo es sutil, pero implacable. Cuando una de estas heridas ocultas es rozada, por crítica o impotencia, la ira emerge como guardián feroz. No es elección consciente, es reacción instintiva, defensa arcaica, para proteger el núcleo vulnerable. Pensad en los berserkers nórdicos, guerreros que entraban en frenesí incontrolable. Interpretaciones esotéricas sugieren que esta ira desmedida era canalización de profundas heridas personales, quizás pérdidas o honor mancillado, transformadas en fuerza destructiva. Esta transmutación inconsciente, de dolor en agresión, es el núcleo de lo que la ira es, en un grito desesperado de un alma que sufre, camuflado bajo la apariencia de fuerza, la alquimia interior. Entonces, no consiste en sofocar este grito, sino en escucharlo. La primera fase de transmutación es de construir la ilusión en comprender que la ira no es el enemigo, sino el mensajero. Es un faro que señala la ubicación de un tesoro oculto en vuestras heridas no resueltas. Este reconocimiento exige una valentía superior, pues implica descender a vuestro Hades psíquico, confrontar las sombras sin juicio. Es en este viaje introspectivo, guiado por la antorcha de autocompasión y honestidad, donde la verdadera sanación comienza. Al iluminar estas heridas, al permitirles ser vistas y aceptadas, la necesidad de la armadura disminuye, y la energía antes contenida en la ira se libera hacia el crecimiento. Este acto de desvelar lo oculto bajo la ira no es sencillo. Izuna danza con el subconsciente, un descifrar de códigos ancestrales. Requiere atención plena, observación desapasionada de las reacciones y voluntad inquebrantable de ir más allá. ¿Cómo discernir el dolor auténtico entre el tapiz de la ira? A través de la meditación profunda que conecta el alma con su verdad primordial, la interpretación de los sueños, susurros del inconsciente, y la contemplación de patrones repetitivos en la vida, ecos de heridas no cicatrizadas. Pero ¿qué ocurre cuando estas heridas, una vez sanadas, revelan conexiones con un tejido mucho más vasto, con la memoria colectiva y las corrientes energéticas que nos unen a todos? Esa es la siguiente revelación en esta senda, explorando. Como la sanación individual resuena en el tapiz cósmico con hijos e hijas de la búsqueda, la sanación de esas heridas individuales, lejos de ser un fin en sí misma, es la primera resonancia que reverbera en el vasto océano de la existencia. Es un diapasón que, al ser afinado, produce una vibración que armoniza con la sinfonía cósmica. Las técnicas ancestrales, custodiadas por milenios en los monasterios de Asia y en los manuscritos prohibidos de los ascetas, no son meros paliativos para el temperamento. Son, en esencia, escalpelos del alma diseñados para desentrañar la matriz de la aflicción. Estas revelaciones, que ahora comparto, son fragmentos de sabiduría budista, pero su raíz es universal, conectada a la alquimia interior que transforma el plomo de la ira en el oro de la compasión. Comprended que la ira, esa fuerza destructiva que amenaza con consumirnos, es en realidad un sendero velado hacia un conocimiento más profundo de vuestra propia naturaleza y de la interconexión con todo lo que es en su seno, donde residen las claves para trascender el yo limitado y abrazar la vasta extensión de vuestra conciencia primordial. En el primer método, un pilar fundamental en la senda hacia la liberación, es la meditación de la atención plena, o vipassana, que se traduce a menudo como ver las cosas tal como son. Imaginen que están sentados en la orilla de un río, y cada emoción que surge es una hoja que flota sobre el agua. La tendencia natural es saltar al río, intentar atrapar la hoja, juzgarla, o resistirse a su paso. La vipassana, sin embargo, nos entrena para simplemente observar. Cuando la ira irrumpe, en lugar de identificarse con ella, la mente se instruye para notar las sensaciones físicas que la acompañan a la tensión en el pecho, el calor en el rostro, el pulso acelerado. Esta observación desapasionada, sostenida, con una curiosidad casi científica, sin apego ni aversión, comienza a despojar a la emoción de su poder ilusorio. Es un descenso al laboratorio del propio ser, donde las reacciones son los especímenes a analizar. Esta práctica se halla descrita, aunque veladamente, en el Satapatthana Sutta, un texto que los maestros esotéricos han interpretado no solo como una guía de meditación, sino como un mapa astral del paisaje interno del ser, revelando cómo la observación precisa puede desintegrar incluso las más arraigadas cristalizaciones kármicas, liberando la energía atrapada para propósitos superiores a medida que se profundiza en esta observación. La naturaleza impermanente de la ira se revela por sí misma, surge, persiste por un tiempo, y luego se desvanece, tal como una nube en el cielo. Al reconocer esta transitoriedad, se rompe el ciclo de reactividad. No luchamos contra ella, no la alimentamos, simplemente la atestiguamos. Este acto de desidentificación es la verdadera alquimia interior. La conciencia, separada del objeto de la ira,
se expande. Es como si el observador se convirtiera en el espacio ilimitado en el que la emoción aparece y desaparece, no en la emoción misma. Este proceso nos permite ver que la ira no es inherentemente nuestra, sino una manifestación energética momentánea, una señal que emerge de profundidades insospechadas. La práctica constante nos conduce a un estado de ecuanimidad, donde las tormentas emocionales ya no tienen el poder de arrastrarnos. Nos convertimos en la montaña inmutable, observando el clima cambiante a su alrededor, pero sin ser afectados por él. Este es el primer paso hacia la trascendencia del apego, una verdad que resuena en los textos herméticos que hablan de la desidentificación del homúnculus con las pasiones mundanas. El segundo método, intrínsecamente ligado al primero y a menudo practicado como su complemento, es la meditación meta, o de la bondad amorosa. Si la vipassana es el escalpelo que disecciona la aflicción, la meta es el bálsamo que cura y regenera. Esta práctica es un antídoto directo contra la ira, pues cultiva la compasión, primero hacia uno mismo, luego hacia los seres queridos, los desconocidos, e incluso hacia aquellos que nos han causado daño. Comienza con una profunda autoaceptación, comprendiendo que antes de extender la bondad al exterior, es fundamental colmar el propio recipiente. Se recitan frases mentales como que yo esté libre de sufrimiento, que yo esté en paz, que yo sea feliz. Luego, este mismo deseo se extiende a círculos cada vez más amplios, derritiendo las barreras del ego y revelando la interconexión fundamental entre todos los seres. Es una fuerza poderosa que disuelve el resentimiento y la aversión, transformando el paisaje emocional de un desierto yermo en un jardín floreciente. Los antiguos pergaminos tibetanos, en sus capítulos más secretos, describen la meta no solo como una meditación, sino como una invocación de la luz divina que reside en el corazón, capaz de transmutar la densa energía de la animosidad en la vibración sutil del amor incondicional. Un eco de la energía cósmica que lo enlaza todo a través de la meta, no solo se calma la ira, sino que se erradica su raíz. La empatía que se desarrolla permite comprender que la ira en los demás a menudo surge del sufrimiento, no de una intención maliciosa. Al extender la bondad amorosa, se disuelve la dualidad entre yo y el otro, reconociendo que todos somos parte de la misma conciencia, el mismo tejido cósmico que mencionamos. Esta práctica nos enseña que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de amar incondicionalmente, incluso frente a la adversidad. No se trata de suprimir la ira, sino de transformar la energía que la impulsa en una fuerza constructiva de compasión. Al practicarla, se accede a un estado de conciencia donde la ira no puede florecer, pues su suelo ha sido cultivado con amor. Pero, ¿es posible ir más allá de estas técnicas, más allá de la calma individual, para influir en las corrientes energéticas del colectivo? ¿Pueden estas prácticas, que parecen tan personales, desvelar secretos sobre la manipulación de la realidad misma, revelando un tercer camino, aún más enigmático, para trascender no solo la ira, sino las limitaciones del velo de la ilusión? Desvelados senderos ocultos, trascendiendo la mera superficie de la ira para sondear las profundidades del ser. Comprendemos ahora que la meta no es solo un bálsamo, sino una llave que abre puertas a la conciencia cósmica, a ese tercer camino, que desafía la ilusión. El verdadero poder reside en la alquimia interna, en la capacidad de transformar la sombra en luz, el conflicto en compasión. Cada elección, cada pensamiento, es un hilo invisible en el telar de la existencia, tejiendo la realidad que percibimos, desvelando que las limitaciones son, a menudo, meras proyecciones de nuestra propia percepción. Considerad por un instante, si la ira es un velo, y el amor la luz que lo disipa, ¿qué otras ilusiones se desvanecerían al mirar con los ojos del alma? ¿Y qué nuevas realidades aguardan ser tejidas por nuestra conciencia despierta? Si este viaje ha resonado en lo profundo de vuestro ser, si la chispa del conocimiento ha encendido una llama en vuestro interior, compartid este mensaje con aquellos que también buscan la verdad. Uníos a nuestra hermandad de buscadores, pues cada suscriptor es un faro en esta noche cósmica, un compañero en este laberinto del autoconocimiento. No solo os suscribís a un canal, sino que os unís a una odisea hacia los reinos ocultos y, para aquellos que anhelan desvelar aún más, la próxima revelación os aguarda. Os invito a cruzar el umbral hacia los códices olvidados del sueño, navegando entre dimensiones, un portal hacia una nueva etapa de iluminación.